Hola, buenos días. Una vez más estamos por aquí con muchísimo placer, particularmente porque hoy os tengo que presentar a alguien muy especial que se llama Mercedes Ulloa y que nos trae unas técnicas muy originales sobre lo que está concebido y entendido como las constelaciones familiares. Ella no hace esto, sino que hace un cúmulo de cosas que nos contará en un momento. Pero antes de presentaros a Mercedes, me vas a permitir que haga un pequeño inciso que me ha pedido Maribel encarecidamente que hiciera. Maribel no está aquí porque está de viaje y por esto hoy estoy yo. Y me ha pedido que dijera, que sacara a colación algo que ocurrió con la selección española. Me vais a permitir que rompa una lanza en favor de la selección. Algo que Vicente del Bosque notó, vio, pero que lamentablemente no supo identificar y por lo tanto no pudo contrarrestar. Y es lo que se hace en ciertos países, en Brasil desde luego muchísimo, que es magia. La selección española, como que este mundial para Brasil es fundamental por toda la situación que vive y que tiene y tal, y no puede arriesgar perder, a la selección española había que barrerla. Y lo hicieron desde un principio. Cuando Vicente del Bosque dijo que notaba a los jugadores mal, que no sabía lo que les pasaba, que no les veía la luz que habían tenido y la empenta y el empuje que habían tenido en Sudáfrica, y que daba la sensación de que porque habían ya ganado un mundial ya lo habían ganado todo, ese estado anímico, ese desgano, esa falta de luz, etcétera, eso es magia. No me voy a extender más en este tema, se llama así y será tema de otro programa que desarrollaremos con Maribel, que en esto sabe más. Así que le damos el pie para una próxima vez que vengamos, que estemos las dos juntas y lo podemos desarrollar ampliamente. Entre tanto, que penséis en eso, si queréis mirar los vídeos de los partidos, veréis que no solamente era un problema de actitud, sino también físico. Daba la sensación de que las piernas les pesaban enormemente. Bien, no me extiendo más y ahora paso a presentaros a Mercedes, que nos va a hablar de su magia. Mercedes Ulloa nos va a explicar ahora. Hola, Mercedes. Hola, nos explicarás mejor que nada, mejor que antes que lo haga yo, exactamente en qué consiste tu trabajo, lo que tú haces. Vale, bueno, yo tengo una mezcla. Yo soy psicóloga, soy coaching, hago PNL, constelaciones familiares, hipnosis ericksoniana. Y entonces yo me he formado en constelaciones familiares, pero también de una rama un poco más especial, ¿no? Con el tema de los Playmobiles, ¿no? Entonces yo trabajo muchísimo, lo que hago es incorporar todas las técnicas que tienen que ver con la parte más inconsciente. O sea, trabajamos mucho con el racional, pero realmente donde está el inconveniente es en la parte inconsciente, ¿no? Porque dicen que somos un 3% consciente y un 97% inconsciente. Sí. Entonces siempre estamos intentando racionalizarlo, pero nos encontramos que hay una parte que no conseguimos llegar, sí. ¿Vale? Entonces yo trabajo un poquito con esto, trabajo con los Playmobiles, que aquí los veis, ¿vale? Entonces yo lo que hago en la primera sesión, cuando me viene una persona, es hablar con ella y decidir exactamente qué es lo que quiere esta persona, cuál es su objetivo, o sea, clarificar, ¿no? Me explica en una sesión más o menos pues lo que quiere, los inconvenientes, las soluciones que ha intentado y que no le han permitido hacer. Y entonces a partir de ahí nosotros empezamos el trabajo, ¿vale? Pero siempre lo guía la misma persona. Estupendo. Esto, si me permites un inciso, yo tuve experiencia directa en constelaciones familiares, que además en aquella época cuando participé en ellas me encantaba. Siempre pedí una vez para mí y tuve una aclaración fantástica de un tema que no viene al caso. Pero cuando incorporaba, por ejemplo, que representas un personaje, que supongo que es lo que tú haces con los muñecos, tuve una experiencia absolutamente alucinante, porque en un momento dado incorporé a un psicópata y sentir las dos personalidades que tenía este individuo fue realmente chocante, ¿no? Entonces, eso para mí, por lo menos, lo entendía clarísimo. Las personas que participaban, una le pedía la consulta, venía un montón de personas que incorporaban ciertos personajes de la vida de esta persona para tratar el tema que quería tratar, y luego salía lo que salía. Entonces, eso, para hacer un paralelismo o para decir que es totalmente distinto, ¿cómo se hace contigo? ¿Cómo lo haces? Vale, o sea, yo lo que hago... O sea, yo creo mucho en las constelaciones familiares, pero para mí tenía un inconveniente. El conseguir personas, ¿vale? Porque tienes que conseguir personas también para que constelen. A veces no es fácil y también pues lo que hacían era trabajar con objetos. Lo que tú has comentado de que muchas veces yo lo que veía
es que la gente, después de interpretar el personaje, se lo seguía llevando a casa. Claro. ¿Vale? O sea, no se acababa de limpiar el tema, ¿no? Entonces, yo lo que he observado es decir, vale, haces una constelación, estás ayudando a otra persona a que constele, y está clarísimo que siempre hay algo que es tuyo y te lo estás trabajando, pero yo veía que había gente que se lo llevaba con el malestar a casa. Sí, es cierto. ¿Vale? Que la energía esa era muy difícil o no se tenía el cuidado suficiente como para haberlo limpiado antes de que la gente saliera de allá. Y entonces aquí trabaja es igual que en las constelaciones familiares, pero con muñecos. Con lo cual estamos hablando de la misma energía, porque aquí estás hablando al final de energía, aquí hay algo más allá que se está moviendo, ¿no? Llamémoslo magia, llamémoslo parte inconsciente. Bueno, lo podríamos llamar de muchas formas. Lo que sí que es verdad es que no está hablando del tema racional, ¿no? Yo veo que la parte, o sea, igual que en las constelaciones, aquí parece que los muñecos tienen vida propia, ¿vale? O sea, muchas veces ves que a lo mejor colocan un muñeco y está rígido, ¿no? O a veces hay cosas curiosas, ¿no? El otro día estábamos trabajando con una chica que estuvo trabajando con un muñequito pequeño que le representaba como su niño interior, y cuando estuvimos trabajando una situación que para ella era un problema, pues veías que cada vez que movíamos el tablero, el muñeco se apoyaba en el que representaba a ella como persona adulta, ¿no? Claro. O sea, hay veces que pasan cosas muy curiosas, ¿no? O a veces, no sé, que pasa algo y le damos la vuelta pues para poderlo observar de diferentes puntos y pum, y un muñeco salta abajo, ¿no? No sé. Aparentemente inexplicable. Aparentemente inexplicable. Sí, yo lo explicaría. Sí. A ver, no quiere decir que esa sea la explicación. No. Para mí es una, puede haber un millón más. Sí. Pero la explicación que le daría yo es el poder mental que tenemos. O sea, el pensamiento y la mente es energía pura. Sí. Y el inconsciente todavía es más poderoso, porque en el inconsciente no hay trabas. La traba la tenemos precisamente en el lado racional, que impedimos que ese inconsciente salga. Entonces, cuando el inconsciente sale con toda la potencia precisamente porque lo ignoramos, no sabemos lo que hay. Sí. Y sale con tanta potencia que es capaz de hacer eso, de mover los muñecos y de hacer que los muñecos se muevan de acuerdo a lo que están representando, ¿no? Sí. Y aparte, por ejemplo, el otro día, mira, por ponerte un ejemplo, ¿no? O sea, vino una chica, estuvimos haciendo, lo primero que hago es pongo un objetivo, ¿no? Y entonces esta chica tenía, siempre me hablaba de las dudas, de la dualidad, ¿no? De hacer esto o de hacer lo otro, ¿no? Y entonces le dije, coge un personaje para ti, ¿vale? Y un personaje el que te pueda representar a tu objetivo, ¿vale? Entonces, en este caso cogió este, ¿vale? Que ella lo puso así. Y entonces, nada, lo colocó. Entonces, le comentas, ¿no? A ver qué ves, ¿no? También es curioso, ¿no? Porque yo al final lo único que hago es explico lo que yo veo aquí, para que el otro comente si lo ve así, si no lo ve así, ¿no? Es como poner la parte inconsciente que ve o que sabe, que dejarla aflorar aquí, ¿no? Aquí se encontraba, si acaso, cada vez que yo lo que observé es que cada vez que ella veía este objetivo, no se podía acercar tampoco porque veía como la espada que le podía hacer daño, ¿no? Entonces ella me dijo que sí, que era así, que cada vez que pensaba en esto pues le venía mucho pensamiento, mucho raciocinio. Entonces con lo que ella va diciendo, yo voy haciendo que ella vaya sacando personajes, ¿no? Por ejemplo, de decir, bueno, pues saca ese raciocinio que es más como es un boicoteador, ¿no? Como el que te está todo el rato hablando, ¿no? De lo que tienes que hacer para conseguirlo, ¿no? Entonces me eligió un personaje muy parecido a este, ¿vale? Entonces lo colocó aquí, ¿no? Cuando ya lo coloca, ella puede empezar a comprender. Puede empezar a comprender lo que está pasando, ¿no? Aparte, nuevamente, en lo que suele pasar cuando hay un personaje así, boicoteador, es que te genera mucho malestar, porque tú sabes lo que tienes que hacer, o sea, tu mente racional sabe lo que tiene que hacer, pero no eres capaz de hacerlo, con lo cual te sientes mal porque sabes lo que tienes que hacer, pero no lo estás haciendo, con lo cual te sale mucha culpabilidad. Entonces, cuando hablamos esto y en este caso detectamos la culpabilidad, pues yo lo que le digo es, saca la culpabilidad, ¿vale? Entonces, a lo mejor coge el que te represente, ¿no? El que representa la culpabilidad, ¿no? Y a lo mejor, yo qué sé, pues lo coge y lo pone aquí. Pues aquí ya nos está diciendo que mientras esto no desaparezca y esto nunca va a poder conseguir ese estado de tranquilidad y felicidad que quiere.
porque tiene que mover esto, ¿no? Pero todo lo hacemos, yo lo que veo es todo lo hacemos mucho por el racional, ¿no? Por el pensamiento, por lo que tiene que ser, por lo que me han dicho, y no va por ahí, no va por el tema racional. Claro, es que lo terrible es que esta educación que hay, que es tan cortapisa, digamos, tan limitante, tan limitativa y tan ordenada en el sentido de que te impone decretos, y deshacerse de los decretos históricos que tiene el peso de la historia de la generacional, ancestral, etcétera. Es durísimo, porque están clavados, están insertados a nivel inconsciente, precisamente. Sí. Y luego más, que nosotros tenemos nuestras redes neuronales hechas. Claro. O sea, son como caminos, ¿no? Es como, yo pongo un poquito la metáfora, ¿no? Es como, hay veces que vamos por la montaña y vemos a lo mejor un camino que se ha hecho naturalmente a base de pasar la gente. Sí. Entonces, ese camino, cada vez que la gente va pasando, se va abriendo cada vez más. Sí. Y en cambio, caminos que a lo mejor han sido transitados y se han dejado de utilizar, es al revés. Sí. Se van cerrando y al cabo de un tiempo no sabrían ni dónde está el camino, ¿no? Sí. Entonces, claro, si nosotros tenemos unas redes neuronales que las hemos hecho a base de continuamente ir haciendo lo mismo, pues vamos a tener que generar otras diferentes para ir dejando de utilizar las que ya tenemos y que salgan otras diferentes. Sí, eso se ve clarísimo cuando observas, por ejemplo, el cerebro de un niño y de un adulto. El cerebro de un niño está limpio, no solamente está limpio, está haciendo constantemente nuevas conexiones. Sí. En cambio, el de un adulto tiene 4 o 5, no sé cuántas tiene, pero son totalmente limitadas, son poquísimas y son siempre las mismas. Sí. ¿No? Entonces, esa es cuestión de mantener aquello de que se decía, la capacidad de asombro. Si no pierdes la capacidad de asombro, no pierdes la capacidad de aprender y de experimentar cosas nuevas y de salirte del trayecto predeterminado de todo lo que es la tradición y la carga histórica y ancestral que llevamos, ¿no? Sí. Y aparte es que, por ejemplo, normalmente un pensamiento, ¿vale? O sea, un pensamiento lleva asociada una cantidad de emociones que ya las tenemos totalmente automatizadas, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay diferentes personas, ¿no? Pero, por ejemplo, solo con que te digas, ¿no? Soy tonto, como ya esa palabra ya la has asociado a una cantidad de sentimientos y una cantidad de acciones, cada vez que solo te digas esa palabra, generas todo este tipo de conexiones y te genera todas esas emociones que van ligadas a esa palabra, ¿no? O igual también el pensamiento, ¿no? O sea, muchas veces no es tanto lo que pasa, sino lo que yo hago con lo que pasa. O sea, yo me he podido enfadar con alguien y mi cuerpo en 3 minutos puede volver a recuperar mi estado de calma. Cuando yo continuamente voy recuperando lo que allí ha pasado y a lo mejor le pongo una etiqueta, ¿no? De decir, oh, pues es injusto que esa persona me haya tratado así. Cada vez que yo pienso eso, genero unas conexiones con unos sentimientos que hay unas redes neuronales que son automáticas, ¿vale? Sí. Y muchas veces es como... Yo digo un poco, ¿no? Cuando, por ejemplo, queremos controlar un poco este boicoteador, ¿no? Sí. Yo lo pregunto un poco, es, por ejemplo, cuando vas en el coche y suena una música que no te gusta, que está, por ejemplo, en el CD, ¿qué haces? ¿Le subes el volumen y te la pones continuamente? ¿No? Yo hago esta pregunta y todo el mundo me dice, no, cuando hay algo, una canción que no me gusta, lo que hago automáticamente la cambio, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué cuando sale o sea, es un poquito es enseñar que también, o sea, todos los recursos los tiene la misma persona dentro. Lo que pasa es que, por lo que sea, los ha dejado de utilizar. Pero la sabiduría está dentro. Claro, porque cuando, de acuerdo a las reglas que te van imponiendo la sociedad, se va montando interiormente una estructura de la cual no somos conscientes. Y llega un momento que ya esa estructura no te obedece a ti, la estructura funciona sola. Es como el Terminator, ¿no? Las máquinas toman el poder. Exacto. Entonces la estructura esa interior que se ha creado, que hemos reforzado, etcétera, etcétera, basada no importa en qué, llega un momento que perdemos la conciencia de su existencia. Sí. Y en ese instante ya no somos nosotros, es la estructura la que actúa. Sí. Sí. Entonces contigo lo que se hace es recuperar esa conciencia. La conciencia y volver a recuperar la sabiduría. Claro. Porque normalmente la sabiduría, o sea, yo ya parto de la base que la sabiduría la tiene la persona. Claro. Lo que pasa es que la ha perdido en algún momento dado en el camino. Sí, se olvidó, entre comillas, ¿no? Se olvidó. Sí. En algún momento hubo un cambio.
Entonces muchas veces con esto mismo hay patrones, ¿no? Porque hay veces que dices, bueno, está esto, pero a lo mejor dices, pero esto también me pasa con la familia, ¿no? Y ves que también va poniendo, ¿no? O en el trabajo, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues coge un muñeco del trabajo, ¿no? Y vas viendo que el mismo patrón de aprendizaje que ha tenido en un momento determinado, en según qué situaciones que hay algo en común, se activa. Es como un programa que es incontrolable, que se intenta controlar por la mente, pero no va por la mente, no va por el racional. No, lógico. Porque lo que se ha podido solucionar por racional ya lo había hecho, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, pues es poner un poquito de luz a esa parte más inconsciente. Claro. O sea, es traer la conciencia al inconsciente, que eso es fantástico. Exacto. Claro. Que el inconsciente, de acuerdo a la astrología, es la conciencia del alma. Exacto. Es donde está la sabiduría, o sea que es genial. Es fantástico, yo creo que es interesantísimo esto, porque eso que decías tú, cuando se hace con personas, efectivamente hay un riesgo de que se vayan con el personaje puesto. Sí, en cambio aquí no se corre ese riesgo. Y aparte aquí el que juega mucho es la misma persona. Claro. Porque una vez que, por ejemplo, vemos esto, ¿vale? Y vemos toda la situación, ahí podemos empezar, ¿no? a ver, ¿no? Por ejemplo, en este caso podría decir, pues, ¿qué necesitaría, ¿no? Pues a lo mejor en este caso más confianza. Pero esto lo dice ella misma, ¿vale? Entonces dijeron, bueno, pues coge uno que represente la confianza, ¿vale? Entonces, por ejemplo, lo coge y a lo mejor lo pondría aquí. Entonces, a partir de aquí, una vez que ella tiene confianza, le preguntas, ¿y qué ¿alguno se movería de aquí? ¿No? Entonces, curiosamente, ves que a lo mejor, pues yo qué sé, pues ves que este se mueve un poquito y este tal. Vale, de acuerdo, ¿y qué más le falta? Entonces, lo que estamos haciendo un trabajo es, ella guía el trabajo a través de sus necesidades. Y ella también va viendo que conforme hay cosas que van incorporándose, esto se va moviendo, con lo cual estás dando una salida a su cerebro, a que tiene una solución. Claro, se va recuperando a sí misma. Se va recuperando a sí misma. Eso es fantástico. Porque esto ya lo tiene ella dentro. Claro. Lo que pasa es que en un momento dado lo olvidó, o en estas situaciones, cuando pasa algo, lo olvida. Porque hay mucha gente que dice, no, pero si yo la confianza la tengo, pero en esto la pierdo. Pues es volverlo a recuperar en la totalidad. Claro, no, fantástico. En la totalidad. Sí. Muy bien. ¿Y qué otras cosas entonces también salen con esta técnica? Yo con esta técnica trabajo todo. O sea, hay gente que puede venir por un tema laboral, como por un tema espiritual, como por un tema de relación, como por un tema de ansiedad. Es indistinto. Es indistinto, yo no tengo un tema de limitación. Un tema de parejas, también hago parejas. Claro. ¿Vale? Y es curioso porque cuando juegas con las parejas, no sé, ¿no? A lo mejor le dices a uno, ¿no? Coge uno para ti, ¿no? Y ves que a lo mejor la mujer se pone aquí, ¿no? Y le dices al hombre, coge uno para que te represente a ti. Y ves que a lo mejor pues lo pone así, ¿no? Y ya está dando, ¿no? Ya está dando un poco de información, ya se ¿no? Claro. Entonces dices, ¿estáis a gusto así? ¿Hay alguno que se movería, no? Entonces a lo mejor la mujer hace, ¿no? Pues hace así, ¿no? Vaya. ¿No? Esa es la pareja. Claro. Es mucho más efectivo esto que no tener a las dos personas explicándote su lenguaje, que es en el que ellos no han sabido salir. Porque además con el lenguaje las palabras confunden. Exacto. Y engañan, y se engañan a sí mismas. Exacto. Esto es patente. Exacto. Y a partir del lenguaje es la solución que ellos han intentado que no han encontrado. Claro. Con lo cual, para mí es el un indicador de decir, si vosotros lo habéis intentado por el lenguaje y no ha funcionado, es lo que no podemos, es lo que no tenemos que hacer. Exacto, no es la vía. No es la vía. ¿no? Lógico. Entonces entender más allá detrás del lenguaje, eso hay muchas veces que hay rechazo, cada vez que quizás por una herida que tiene él, que no va con ella, cuando ella hace algo determinado le toca su herida de rechazo. Entonces yo lo que hago es plasmarlo allí, ¿no? Es muy diferente que ella vea, porque yo lo que veo es que no capta el lenguaje inconsciente que el otro le pasa.
¿no? Sino que entramos más en un tema de, pues si tú haces esto, más de guerras, sí, claro, más de luchas, claro. ¿no? Como tú Lucha has hecho, de es poder, claro. lucha de poder, ¿no? Sí, tremendo. Claro, esto es un poco como aquello que se dice, más vale una imagen que 1000 palabras. Que 1000 palabras. Y luego, es obvio. Y luego jugando, ¿no? Claro. Porque aquí ves muchas cosas, la gente ve cosas que realmente no las ve en... No las quiere ver, no las puede ver. Aquí le saltan a la vista. No Saltan puede a la negar. vista, claro. Esa es la diferencia. Y lo único que es decir, ostras, yo veo esto, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, no? Entonces ahí ellos Claro. ven, ¿no? O dicen, es curioso. Sí. Sí, yo supongo que al ver las cosas así se le debe abrir los ojos a un aspecto, a una situación que no tenían en cuenta, que no sabían, que no habían sido conscientes. Pues muy bien, Julián nos está diciendo ya que es hora de cortar. Mercedes, quedamos emplazadas para cuando quieras otra vez. Ha sido un placer estar con vosotras. Igualmente, por favor, gracias. Un placer. Y nada, esto es fantástico. Yo desde luego lo recomiendo. Lo que os pediría a todos los que van a ver este programa, que ya sabéis, si tenéis algún tipo de problema, que veis que de esta manera se puede resolver, porque a veces las personas tienen mucha vergüenza de exponer sus problemas de otra forma, ¿no? En fin, que es un medio más para lograr aquellos objetivos que os planteéis. Como veis en el mercado, por decirlo de alguna manera, hay muchos, hay variados, abundantes, y tenéis para elegir. Pues nada, Mercedes. Muchas gracias, Amparo. Muchísimas gracias a ti por haber venido y haber aceptado nuestra invitación, y a todos vosotros por estar ahí una vez más. Que seáis felices. Gracias. Hasta pronto.